Yeah, baby, cómo me gusta esta canción. Por favor, bienvenidos todos a una nueva edición de Decisiones. Muchachos, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Yo sé que me extrañaron. Pasa que, bueno, a veces en la ciudad de Rosario el clima cambia y yo soy un gordito alérgico y los gorditos alérgicos a veces tenemos una etapa de adaptamiento a los cambios de clima. Y bueno, el otoño está llegando y yo necesito acostumbrarme, así que fue más que nada por eso. Le pido disculpas a la audiencia, pero acá estamos de nuevo recargados. Último programa antes de las elecciones en la provincia de Santa Fe. Tenemos muchas cosas para hablar. Xavier, ¿cómo le va, querido colega, compañero? Gracias por estar. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, todos. Buenas tardes, bueno, bienvenidos nuevamente al programa. Bien, por suerte bien, día lluvioso en la ciudad, bastante caos, pero bien, con ganas de charlar un ratito, como dijiste vos, semana antes de las elecciones, día lindo. Nada más que día lluvioso, 6 días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la provincia de Santa Fe. Recordemos que el 13 de abril se vota en las legislativas provinciales, estamos hablando municipales y provinciales, se vota candidatos, se vota miembros del consejo, de los parlamentos municipales, se renuevan algunas jefaturas comunales, ¿no? La mayoría, algunas intendencias, y por supuesto en esta edición especial, porque se les ocurrió reformar la Constitución, se eligen convencionales constituyentes por distrito único y por departamento. Todo esto se dará dentro de 6 días. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿estás anotado como fiscal, como presidente de mesa? ¿Como autoridad? ¿Fuiste alguna vez? No, nunca fui. ¿Nunca has fiscalizado? No, una vez me han preguntado cómo era, más o menos busqué, pero nunca. ¿Tampoco nunca fiscalizaste? No, tampoco. ¿Para algún partido? Nada. Tampoco, nada. Ahí está, bueno, porque hay un temita y es que no hay autoridades de mesa. Ah. Creo que está en un 20% en la convocatoria. Ah, bien. Está bajísima. Muy baja. Había estado en un 40 y la mitad de los que convocaron renunciaron. Así que, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo están desesperados pidiendo gente. Hay un problema porque si no hay autoridades, ¿viste? Es muy difícil que el proceso eleccionario funcione como tal. Como tal, no, va a estar complicado porque no, si no hay jefe de mesa, ¿qué hacemos? No. No vayan a votar temprano, muchachos. No, porque el que primero vayan a agarrar, no digas, voy a votar tempranito, así es pavo al asado. No, porque el asado lo va a tener que hacer el día siguiente. Bueno, igual vos sabés que hay una manera de zafar. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cuál? Si vos la autoridad de mesa no puede tener afiliaciones políticas. ¿En qué sentido? No puede estar afiliado a un partido político. Si vos estás afiliado a un partido político, creo que zafarías de esa. ¿Zafarías? Ajá. ¿Vos decís? Sí. Puede ser, sí, seguramente, para que no haya... Creo que entre los requisitos, creo que cuando te convocan te dicen si no tenés ninguna, el requisito, o sea, no que no pienses de una manera, sino que no tengas un papel que certifique que sea perteneces a alguna estructura partidaria. Claro, para que no sea partidario, pues. Claro. Tenés que ser... Podés ser fiscal ahí, o sea, no. Claro. Es otro rol. Otro rol. Acá tenés que ser más independiente. Claro, en los papeles. Entonces, si estás afiliado a un partido, puede que... Que zafes. Estoy afiliado, gordo. Puede ser que sí, puede ser que no. No me haga eso. Pero bueno, hablando de elecciones y de votaciones, tenemos que hablar de un hecho importante para lo que es la historia institucional de la Argentina, lo que pasó la semana pasada con la votación de los pliegos del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema y el pliego del rector de la Universidad Austral, García Mancilla. ¿Cuál es el nombre de García Mancilla? No sé. No me acuerdo. Yo lo tengo grabado en la mente. García Mancilla, bueno, fueron sometidos a votación en el Senado, al acuerdo del Senado, el cual no ocurrió. Fueron rechazados, la del Hijo por 43 a 30 y la de García Mancilla 50-21. Un rechazo bastante tajante, especialmente al nombrado por el gobierno, que era García Mancilla. Sí, pero más que nada, al menos también el menos discutido, el menos polémico. Era el menos polémico, pero en rigor el menos discutido era el Hijo. O sea, como que sacó más votos. Sacó más votos, por eso, bueno, así era la política argentina. Pero bueno, hay algunos medios de comunicación afines al gobierno denuncian que este rechazo es casi ilegal porque alega cuestiones políticas y no cuestiones de idoneidad. O sea, la Constitución dice que los cortesanos deben ser designados por el presidente
en acuerdo con el Senado. Ujú. Vos que sos una persona del derecho, sabés la importancia de cómo está redactada la norma, ¿no? Ujú. Y cómo uno se agarra a la interpretación de la norma de acuerdo a cómo está redactada. Entonces, la Constitución dice, el presidente designa a los jueces de la Corte en acuerdo con el Senado. Esto quiere decir que el presidente propone los candidatos y el Senado tiene que darle el ok y votarlos. Ahora, la Constitución establece también qué criterios tiene que seguir el Senado para dictaminar si aprueba o rechaza a los candidatos propuestos por el gobierno. Ujú. Y eso son cuestiones de idoneidad, que bueno, tenga cierta expertise jurídica, o una Todo. trayectoria académica. Exacto. Ahora, no se habla de cuestiones, o sea, es muy específico diciendo que si vos lo rechazás, es por una cuestión de que no lo considerás apto para ejercer el Exacto. cargo, no por cuestiones políticas. No. Acá lo que alegan, por ejemplo, bueno, La Derecha Diario, que es un medio de comunicación que prácticamente le hizo la campaña a Javier Milei, o sea, muchos de sus integrantes son parte ahora del área de comunicación del gobierno. Ujú. Lo que establecían era, no, a ver, acá el Senado no rechazó a García Mansilla porque faltara algún mérito, lo rechazó por una cuestión política. Lo mismo que a Ariel Lijo, Hijo. que si bien era el más discutido, habíamos conversado acá que era el que más adhesiones había obtenido de organizaciones ligadas al ejercicio del derecho. Exacto. Creo que 1200, No 1100, me acuerdo, una pero es barbaridad. una barbaridad. Lo que pasa es que es como hablamos en el otro momento, cuando hablábamos de las cartas que habíamos hablado de esto, que hablamos hasta de la institucionalidad y todo. Em, Dentro de la carrera judicial, tiene una carrera judicial espléndida, una carrera judicial con una gran trayectoria, muchos adeptos, como decís vos, digamos, de colegas de ellos, de él, perdón, colegas de él y todo. Entonces, claramente no es una cuestión de falta de pureza, para así cambiar un poco la palabra, de pureza de dentro de la figura del propio magistrado. No es una cuestión de eso, es una cuestión meramente política, que es como vos decís, las cuestiones políticas no hacen a la designación o no designación de jueces. A ver, tenés casos de muchos jueces que han sido abiertamente partidarios a una política asociada a un partido político y no ha pasado absolutamente nada. Que eso es más grave porque eso ya es un juez designado que también afecta su imparcialidad. No olvidemos que siempre el juez tiene que ser imparcial e imparcial, como se dice. Tiene que ser así. Y muchos jueces han salido a hablar abiertamente y no ha pasado nada. Entonces ahora, porque no conviene a un sector de la política, venimos a decir no es idóneo para el puesto. Aparte es sumamente interesante, ¿no? Que, a ver, hay senadores santafesinos que se opusieron a la designación de García Mansilla y del Hijo, que su fuerza política acá en Santa Fe han hecho todo lo contrario. Por ejemplo, a la hora de designar a los camaristas de la Cámara de Ejecución Penal Provincial, son los que se encargan de supervisar a las cárceles, los dos elegidos, en ese entonces fiscal, ahora camarista, jueza, la doctora Valeria Jubinot y el doctor, creo que era Porredón, no me acuerdo ahora bien, no habían pasado el examen de mérito, lo habían desaprobado. Y están designados. Obvio, pero los examinaron y lo desaprobaron. Y cuando lo volvieron a hacer, porque que es algo inédito, ¿no? Que les dejaron hacer el examen, porque viste que esos exámenes son sin nombre, son anónimos. Claro. Te lo corrige un tribunal que no sabe quién lo escribió. A los 3 propuestos por el gobernador Puyaro los dejaron volver a hacer el examen y el tribunal, sabiendo quiénes eran, quedaron 8, noveno y Décimo. décimo, o no, decimosegundo. Décimo segundo. Ah, no. En el Perdón. orden del mérito nuevamente, o sea, ni con ayuda pudieron levantar. Y aún así, el gobierno dijo, no, esto es una cuestión política, pum, y lo impuso por la cabeza de la legislatura. Entonces, no me podés venir a hablar de la pureza, de que el hijo no es idóneo, qué sé yo, cuando vos no te interesó el mérito en tu propia jurisdicción. Lo mismo con los jueces de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe. Digo, la señorita Zabalza
la señorita Zabalza, el único pliego es que es hija de otro juez. Porque no tiene Y otro juez ampliamente abierto a qué partido. al socialismo, con mucho vínculo con el socialismo, no tiene ningún otro pergamino ligado a la justicia procesal santafesina. Es docente, pero ¿qué? Hace 5 años docente. Pues tiene 35 años, no es una señora muy grande. No. Es una joven. señora joven, señorita, una señora Señorita. joven, que tiene un paso académico limitado y fue funcionaria del gobierno socialista. En el área de lavado de activos, pero no es que trabaja en un juzgado desde que aprendió a caminar. Pero porque, Entonces, no sé dónde está la experiencia ahí para que vos claro, seas juez de la corte. por más que esté en el área de lavado de activos, no significa, hay gente que puede estar en otras áreas totalmente distintas que sean plenamente más capaces y tengan más pliegos y tengan más conocimiento y más trayectoria. Porque vos estés dentro de cuando alguien lo remarca, no porque estuvo en tal zona, estuvo en el área de investigación, es porque eso cuando te hace falta algo. Te revisten que vos no, ella estuvo en la máquina de criminalidad, estuvo Pero aparte era un lucha. cargo ejecutivo, no era algo de la No justicia. es No tiene exacto. experiencia laburando en la justicia. Es otro tipo de cargo. Entonces, es algo totalmente distinto y además, por más que uno tenga el título de abogado, hay mucha gente que se mata estudiando para entrar simplemente acá al tribunal, lleva mucha preparación y hay mucha gente que se prepara y gente que lo merece por el esfuerzo que hace y luego no pasa nada si total siempre digamos, los amigos del poder son quienes van a estar. Entonces eso es lo que se va, no, a la gente común nos piden un montón de requisitos. ¿Sabés qué es lo que a mí me encanta? Que en 2022, me acuerdo que el puyarismo, que en ese momento era oposición al gobierno provincial, había denunciado un acuerdo entre el sector de Clara García en la Cámara de Diputados y el gobernador Perotti para designar a todos los jueces de faltas a nivel provincial. Cuando empezamos a revisar la lista vimos que primero que ninguno en el orden de mérito estaban todos del 30 para abajo y los designados en zonas como Chavasa, Cebal, viste, todos esos pueblos eran todos militantes socialistas de la DNI. Todos abogados cuyo pergamino era haber militado políticamente para el socialismo. En la Facultad de Derecho. Y habían ligado en la DNI, que en una época donde la DNI controlaba muchos presidentes de centro de estudiantes. Estamos hablando de gente que cuando 20 años militaba, ahora ya tenían 30 y pico, casi 40, y los designaron jueces de falta en sus pueblos, en acuerdo con un acuerdo político con el oficialismo pelotista. Claro. Y ahora, lo que el puyarismo denunciaba, después acá lo hizo otra vez, lo hizo porque acordó con Perotti la designación de los jueces de la Corte Suprema, acordó la reforma constitucional, y con el socialismo adentro, o sea, uno de los jueces, el señor Beder, es el abogado de Perotti, o sea. No sé qué tiene el peronismo santafesino con designar a sus abogados como jueces de la Corte. Porque si uno recuerda, no sé si vos tenías este dato, 3 de los jueces que había designado Reutemann creo que había designado a 3 de los 5 jueces de la Corte actuales, uno era su abogado, otro era una diputada que tenía vínculo familiar con él, y el tercero era su yerno, o su cuñado, una cosa así. Puso todo. Eran los 3 cortesanos, era terrible. Terrible. Y bueno, ahí te dice. O sea. Ahora Puyar hizo algo parecido. Lo que pasa, y bueno, el abogado a veces te salva de tanto que bueno, de alguna forma le tenés que El devolver abogado de el favor. Reutemann dice, no, con esta mejor. La mejor jubilación de la historia. Por Juez de la aparte, Corte. Juez de la Corte y todo lo que amerita ser funcionario Porque igual público. más allá, yo digo, vos sos abogado, ¿no? Digo, decidís hacer carrera dentro del Poder Judicial. Un abogado puede ejercer de muchas maneras la profesión. Cuando decidís transitar la vida interna de tribunales, o sea, lo máximo a lo que podés aspirar es ser Dios, ser juez de la Corte, ¿no? Tranquilamente. Dentro del mundo Sí. judicial. Dentro de la carrera jurídica, vos ser juez de la Corte es lo... Ya ser juez es ser Dios. ¿Sí? O fiscal. Bueno, ahora dicen que después de la reforma los fiscales tienen más poder, pero bueno, no sé si es tanto así. Depende qué lado te guste estar, eso, viste, muy a criterio de cada uno.
Vos, cuando entrás en la carrera judicial, el más raso es una ordenanza. Y de ahí empezás para arriba. Claro. Y tenés distintos lados, el oficial notificador, un mandatario, tenés un oficial de justicia, perdón. Tenés un montón de aristas dentro de... Podés estar también, ser abogado, pero también estás dentro del área administrativa inclusive de la corte, ¿no? Bueno, no olvidemos que la corte sigue siendo un poder y por ende tiene una organización interna que también, bueno, lleva personal. La Corte administra los fondos de la justicia en Santa Fe. Sí, Son los que sí, deciden sí, a sí, dónde sí, va la sí. guita ¿A dónde va? para Tal cual. investigar. Y, por ejemplo, este es un dato que yo no tenía. ¿Vos sabías que la tropa de operaciones especiales como que responde directamente a la Corte Suprema de Santa Fe? No, no sabía. Claro, como sea, dentro del organigrama del Ministerio de Seguridad, igualmente como que eran habilitadas las operaciones directamente por ello. Es decir, como que tiene un impulso judicial y muy grande la Corte en Santa Fe. No, la corte nuestra, o sea, teóricamente la corte debe figurar, o sea, debe trabajar en la ciudad capital, como todo lugar, ¿no? ¿Y eso pasa? No, anda acá, mira, a Balcarce Pellegrini. ¿En serio? ¿Todo funciona acá cerca? En Balcarce Pellegrini. Pero no está la sede de la Corte acá. Como que no tiene una en el tercer piso de los tribunales. Ah, ¿tiene una oficina? Claro. ¿Y quiénes están acá siempre? Y casi todo. Ah, pues son todos acá de Rosario. Ujú. Va, eran. Eran. Ahora cambiaron. Bueno, Ahora igual. han cambiado. Baclinis de acá. Baclini de acá, Herbetas de acá, Salbalzas de acá. Salvasa de Herbetas de acá. acá. Gutiérrez no recuerdo de dónde es. Beder es de. Beder es de Rafaela. ¿No, Rafael? Queda más cerca de Santa Fe. Sí, pero mayormente, a ver, van rotando. Si vos ves calle Balcarce, entre Montevideo y Oroño, perdón, entre Montevideo y Pellegrini, vos vas a ver un espacio. Es el reservado para ellos. Ah, el que está en la puerta. Claro, Bien en la puerta. bien en la puerta. O sea, esos espacios son de ellos. Son de ellos. Y cada bueno. A ver, soy el juez de la corte. Déjame estacionarme. Yo lo meto en la cochera. Entonces, es así. Funciona. Tenés acá, en Rosario, vos tenés la corte. La corte la tenés en el tercer piso. Y tenés ahí mismo la corte, cuando vos te recibiste, toman juramento. Ahí está. Cuando vos te recibís de abogado. Ah, ¿te toma juramento ahí? Se toma juramento, sí. Mira, pero no te lo toma un juez. Sí, a veces, ¿uno de a veces suelen estar, sí. Mira, Sí, 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 sí. Suelen estar. qué copado. Te toman juramento y listo. Coso también es de acá. No, yo lo nombraste a Baki. También es de acá. Así que. Pero bueno, entonces, o sea, me imagino que cuando te dicen, o sea, vos como abogado, ya transitaste una vida profesional y te dice, tu cliente te dice, te voy a hacer juez de la corte. No, ya está. El sueño que te puede pasar. El sueño. El sueño. Incluso si creo que nunca ejerciste, ponele, te dedicaste a lo privado, nunca te metiste en la vida interna de tribunales, te lo ofrecen y no, vos no vas a decir que no. Pero no, ¿sabes cómo haces? Pegás el salto. Siempre estuviste del otro lado del mostrador, pasás del otro lado es como... Pero aparte, no es que pasás del otro lado y tengo que estar atrás escaneando y proveyendo. Vos le das la orden a todo. Salto y digo, yo vengo y doy la orden, yo voy. Claro. Entonces, ese es el gran salto. Sucede, a ver, yo siempre digo esto. Porque aparte es como, ahora son 6, pero son 5, no hay más. No, son 7. Bueno, ahora, pero en su momento eran 5, ¿no? Hasta lo que era... Hasta la reforma Hasta la designación de ahora eran 6. Siempre fueron 5, después hubo 6, que había uno que lo había hecho Perotti sobre el final. Había puesto un sexto, lo cual es un quilombo porque, digamos, tiene que haber, claro, vamos a penales, ¿y qué hacemos? Estamos 3 y 3. Bueno, el que erra, erra. Y después, bueno, ahora tenemos el séptimo. Bueno, son 7, digo. Son 7. Son 7. No hay más. No. Son 7 personas. 7 personas. 7 elegidos. Sí. Y hasta que, bueno, ahora según la nueva ley, hasta los 75
Y ahí recién recambia. O sea, la señora Zabalza tiene 40 años por delante Y que para ejercer la hay profesión. hasta los 75 Y si no te y te encaprichás, aplican y si metes el criterio que usó el el Rafa. juez Fight. A Fight. No, Fight en la Corte Nacional. A Fight, ¿cuál que había dicho? Que él No, estaba bien. Fight ya se tenía que jubilar. Y yo, mira, se me fuera justo de la mente, no lo recuerdo exacto cómo fue, pero aplicó, o sea, inició juicio, hizo un montón de cosas. Sí, inició juicio sí Hizo- mismo, porque ese juicio se lo tramita en la corte, ¿no? ¿Cómo Y es? llegó, claro, en la Consejo de la Magistratura. Y llegó y se quedó. ¿Y Lo Fight no mismo, es el que cuando renunció a los 6 meses se murió? sí, el Ah, mismo. Era como Se el murió- respirador la corte. Lo Se mantenía vivo. murió, estuvo hasta los 92, si no me falla Es la una banda, memoria. es una Y lo banda. mismo hizo Hilton, que por eso era, cuando hablábamos el otro día, García Mansilla reemplazaba a Hilton, que se fue en el 2021. Claro, lleva 4 años vacante el cargo. Como una... a ver, eso es cuando alguien... no... Ahí es donde se mete siempre cuando volvíamos un poquito al caso anterior del tema de la división de poderes. Fíjate cómo era por el turno político, cómo no se designaba. O sea, la Corte podría haber actuado, sí, vamos, es constitucional, como hablamos al principio del programa. El, el, el presidente designa junto con el acuerdo del Senado, correcto, ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es que, a ver, perdón. O ¿Por sea, qué no se es hace? el mismo procedimiento para designar a los embajadores, por ejemplo. Exacto. Que con los embajadores no hay tanto quilombo. Es un trámite. O sea, el presidente tira el nombre y el Es Senado que- dice a favor y es pasemos que- al siguiente tema. Nunca hubo ningún problema. Esa es la cuestión. Ni para designar a los jueces. Nunca hubo ningún tipo de problema. Ni cuando fue a Rosati. Y eso que Rosati, por ejemplo, sí entró por decreto primero y Y después. después con acuerdo del Senado. Después con acuerdo del Senado. ¿Pero fue post medio término o antes de las del 2017? No, ya me está viendo mucha información. Ya no me Ah. acuerdo. Después está también Rosenkrantz, que que entró con Macri. Llevan poco Rosenkrantz y Rosati. Son Sí. nuevitos en la corte. Lorenzetti lo mismo. Entonces, Dicen que es el gran perdedor de la jornada, Lorenzetti. ¿por Porque qué? él lo quería, él lo propuso al hijo. ¿Al hijo? Él fue el que convenció al gobierno de que impulsara al hijo. Y bueno. Ya encima, una semanita antes de la votación, ya se había salido a desprender, viste, que bueno, que el gobierno tal vez tendría que negociar más. Se lavó las manos. Y porque se lo vio venir. A lo Poncio Pilato. Se la vio venir. Entonces, a ver, eso es lo que a uno lo desalienta, digamos. Cuando uno está en la facultad estudiando, todo, ya te digo, tenemos todo esto que hablamos, ser idóneo, tener buena conducta, ser responsable, todo, y después vos te enterás que te forzaste, todo, y después llega, no, porque... ¿Se vive con mucho idealismo esa parte en la carrera? En la facultad, digo. Si se ve con idealismo. Sí, o sea, te lo inyectan el idealismo de decir, no, esto tiene que ser así, 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 o ya te vas preparando sabiendo que es todo verso. La cuestión de la ética profesional, Eso ya va en un plano muy personal. En mi caso personal, que yo tuve la suerte cuando yo entré en la facultad, yo ya trabajaba en un estudio jurídico, que me empecé afogueando ahí. Vos ya vas viendo, vos te vas dando cuenta, si, digamos, las cosas fuesen, no te digo la mitad, un cuarto de como nosotros la estudiamos en la facultad, te puedo asegurar que tendríamos una justicia, pero modelo. No nos olvidemos que cuando fue acá en Santa Fe, cada provincia dicta su propio código de procedimiento, tanto civil y comercial como penal. El código procesal penal de Santa Fe fue modelo en Sudamérica. Con la oralidad efectiva, el cambio del régimen al régimen A mí acusatorio. hay todo. cosas que me sorprenden, por ejemplo, antes los procedimientos no eran orales, era todo escrito. No se Antes, hablaba en un vos antes- juicio, no se hablaba.
era la última parte. Vos tenías una parte que era la parte de. Vos tenías 3 juzgados. Una parte que investigaba. Después de eso se pasaba a la parte. A otro. No me estoy tratando de acordar ahora. Eso que se. Bueno, cuando uno ¿viste? Ya estudia, es como que un chip te lo sacás y te pusiste el otro. El, el otro chip tenías los juzgados de sentencia, que eran los que te dictaban la sentencia, y después tenías los juzgados de instrucción. Ahí está. No me acordaba. Vos tenías los juzgados de instrucción, que eran quienes te perseguían y armaban todo. ¿Bien? Claro, y después pasaba el de sentencia, Y que era el después que anda el que te decidía. condenaba. Claro, porque la carga de la acusación la llevaba un El juez. juez de instrucción, claro. Claro, el famoso juez de instrucción, que ya no existe esa Exacto. No, figura. ya no existe. Ahora, En el de Santa Fe. el de Santa Fe. Y a nivel federal tampoco existe, ¿no? No, todavía está. Ahora lo están queriendo Pero hay. buscar. O sea, el fiscal federal a nivel nacional no tiene tanto poder. Sí, tiene. Pero si el juez lleva la instrucción. Por eso, pero van trabajando juntos. Ok. Van trabajando. Yo me puedo acordar. Ese es el nuevo sistema de acusación que está impulsando el gobierno con Cunio Libarola. Claro, claro. Es el cambiar la. Cambia la figura al fiscal. Fiscal es el quien te va a perseguir. Digamos. El famoso prosecutor. Exacto. El que te persigue. El que te va a perseguir, el que te va a acusar. El juez, el que va a escuchar, va a velar por las garantías constitucionales. Todo es debido proceso, escuchar el intermediario. El intermediario, y es quien te va a dictar sentencia. En realidad, ¿qué es lo que apunta nuestra Constitución? Nosotros tendríamos que tener un juicio por jurado. Claro, sí. ¿Cómo sería básicamente? Es como se ve en cualquier película norteamericana. Sí. Que el juez no dicta la sentencia. O sea, no. En realidad, la sentencia la dicta el jurado y el juez lo que elige es la pena. Claro, el juez lo que te va a hacer. Lo que te va a hacer es. Por eso se llama el pueblo, por ejemplo, Rosario contra Juan. ¿Por qué es Rosario contra Juan? Porque el que te juzga, el que te dice sos culpable o no sos culpable. Es un jurado. Es un jurado. ¿Qué es un jurado? Son ciudadanos igual que vos. Claro, un jurado igual, así se le dice, ¿no? Exacto, son pares igual que vos. El fiscal que va a representar al Estado tiene que convencerse el jurado y decir, miren, yo Estado, ciudadanos, miren, hizo esto, Juan hizo esto y aquello. El defensor obviamente te va a defender, no, miren, Juan actuó así. Bueno, y el juez lo que va a hacer es, va a velar durante todo el proceso que solamente se cumplan las garantías constitucionales y después va a agarrar y te va a decir, bueno, si el jurado dice es culpable, listo, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a esa culpabilidad que le otorga el jurado, la va a llevar a la parte jurídica, es decir, la va a instrumentar y va a dictar la sentencia. Yo había escuchado, acá en Santa Fe se está empezando a implementar. No sé cómo, cuando se dice se está empezando a implementar se sortean algunos lugares. Pruebas piloto. No está generalizado todavía. Córdoba sí lo tiene. Si hay lugares, creo que Cava no, porque tiene Justicia Nacional. Creo que algunos lugares de provincia de Buenos Aires ya tiene. Porque me acuerdo que un carnicero que había reventado a un chorro, el jurado lo sacó en libertad. Córdoba también ya lo tiene y acá se está implementando. Yo acá una crítica que escuché a la reforma judicial que había llevado Wiener era que, pues la impulsó en su gobierno, era que, esto hecho por un abogado conocido, el fiscal tenía tanto poder que el juez ahora ya no interviene tanto. O sea que a la hora de, o sea, por ejemplo, cuando un fiscal hace un acuerdo con una parte imputada, el juez no puede intervenir en ese acuerdo, ya que como es responsabilidad del fiscal decidir a quién acusa o no, no puede intervenir en ese acuerdo, pero entonces eso da la sensación de que muchas veces la parte afectada queda fuera de esos acuerdos. En esa parte, digamos, ahí entramos en como un vacío, hay un hueco. No, porque ahí entramos en otra discusión, digamos, vos tenés algo que se llama querella, el querellante. Claro. ¿El querellante qué sería? Vos vas a tener al fiscal, que el fiscal te lo pone el propio Estado, y después vas a tener el querellante, que es un abogado privado, puesto por la víctima. Claro. Pero el que lleva la querella es el fiscal. La llevan los dos juntos.
puede pasar que se dé una acusación privada. ¿Qué es una acusación privada? No interviene el fiscal, sí vas a tener el juez. No interviene el fiscal, pero el que lleva la investigación, lleva todo adelante, es el propio abogado Claro, bueno, pero esos son otros recursos que generalmente la gente no tiene para llevar adelante una investigación. Por eso se recurre siempre a la justicia a la estatal. justicia. Entonces, se hacen los acuerdos y a ver, se lleva en realidad acuerdo con el juez. El juez tiene que firmar, por lo menos por ahora. Tiene que todavía dar el ok el juez, pero mayormente cuando ya el fiscal le lleva al juez el asunto, es muy raro que un juez te diga que no, porque se supone que el fiscal ya hizo su trabajo y además estamos en la justicia, digamos. Lo que más quieren es sacarse un problema encima. No, acá estaba leyendo el chat y preguntan si recuperamos el parlante a la persona que muy amablemente hizo ese chiste. Bueno, si no están al tanto, tuvimos un pequeño inconveniente en la vía pública con un tema de nuestra campaña política. El parlante está en proceso de ser recuperado, pero citando citando a mi hermana, me dijo, usa este ejemplo. Yo creo que tendríamos que... Pablito Hapkin tiene ganas de prohibir la música, ¿no? Como Alejandro Magno. ¿Vos sabés que Alejandro Magno una vez dictaminó la prohibición de la música? No, no sabía. Alejandro Magno cuando tenía un amigo muy íntimo. Viste que los historiadores, cuando no quieren decir que un personaje histórico tenía un amante hombre, decían que eran amigos cercanos. Exacto. Tenía un amigo muy cercano que era un artista, un amante del arte. Cuando se muere, en su dolor Alejandro Magno decreta la prohibición de la música. Porque si él ya no podía, escucharlo al otro cantar, nadie más podría cantar o escuchar música. No sabía. Así que acá parece que Pablito también decidió decretar el fin de la música. Pero bueno, ya es un asunto que está en vías de ser solucionado. La verdad que teníamos preparado también para ahora, en este momento en Fundación Apertura hay un debate de candidatos que Maxi Bachelet, el precandidato del Partido Libertario por Ciudad Liberal, está participando. Sin embargo, parece que la transmisión está teniendo algunos inconvenientes técnicos y no arranca. Pero bueno, si en los minutos que quedan de programa, cuando arranque podemos sumarnos, sería ideal. No, me quedé pensando en eso del juicio por jurado, Sabi. Yo entiendo que esto tal vez algo que a la gente no le interesa, a mí me fascina. A mí me parece que buena parte de lo importante de un podcast es que cuando un podcast lo importante es que vos sientas que el que está hablando realmente está interesado en lo que está hablando, ¿no? Exacto. No es que no sabe. Y yo, a ver, no. Toco muy de afuera los temas legales, es decir, me gusta escuchar, ver, pero no soy ningún experto, es decir, eso se lo dejo a la gente que se dedica a estudiar leyes, que estudia el derecho. Pero decir que soy un niño criado por Suits, por la ley de los audaces. ¿Qué serio? No la vi completa, pero las 2 temporadas y media que vi, casi 3, fue suficiente para decirme, Dios mío, quiero hacer esto a veces. Es un serión. ¿Y qué pasó? Mucho tiempo después estrenó El abogado de Lincoln en Netflix, ¿no? Sí. Si tienen oportunidad, véanla. Y esa serie toca un detalle de esta idea del juicio por jurado que yo nunca había tenido en cuenta. Y es cómo es el arte de elegir el jurado en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué hablamos siempre de Estados Unidos? Porque es el lugar que tiene implementado el sistema del jurado. Yo no sé si otros países tienen el sistema acusatorio de juicio por jurado. Porque Inglaterra creo que decide, es tribunal de jueces, de 3 jueces, colegiado. Sí, sí, los franceses también, los franceses españoles también. Los españoles tienen el viejo sistema nuestro. Jodeme. El viejo sistema nuestro tienen los españoles, por lo menos hasta el momento que creo que yo lo leí. Que algunos sistemas orientales también era todo el juez. O sea, no, el único país que tiene algo como el juicio por jurado. Siento un ruido acá en el auricular. Es Estados Unidos. Sí. Y bueno, y en el abogado de Lincoln, como se trata de un abogado defensor, no de ¿viste? No siempre se crió con la ley del orden o se crió viendo, bueno, Suits, esas cosas, ¿viste? La ley del orden, yo me acuerdo, todo el mundo habrá visto la ley del orden acá, va por la temporada 25, son los fiscales, el fiscal que va a perseguir, el que caza a los malos. Ahora, el abogado defensor tiene un rol bastante importante y esa idea de cómo elegir al jurado, o sea, de cómo buscar la imparcialidad perfecta en el jurado,
era todo un arte y yo dije, esto es increíble. Es un arte. Que siento, digo, si se implementara acá, digo, con todas esas cosas se van a tener que empezar a implementar acá. Sería muy divertido para los propios abogados, ¿no? Porque te podés especializar en cada cosa. Siento que ahora la práctica del derecho acá en Argentina es como muy tediosa, decir, es un escrito, presentalo, bueno, vuelve el escrito. Como que no hay tanto power. No, acá por lo menos, digamos, algo que se destaca mucho acá en la justicia de la provincia de Santa Fe, es que vamos avanzado se va avanzando en ese tema, tanto en lo penal como en lo civil. En lo civil también ya estamos yendo a una oralidad efectiva, que es como se denomina la oralidad efectiva, digamos que ya va desapareciendo el expediente papel. Ya de por sí el expediente papel ya está en todos los casos nuevos desapareciendo. Directamente es digital a través del sistema CIFE. Entonces, vos ya cargas todo y el expediente está ahí digital. No existe casi Me el explicaron que papel. vos pones una clave y Vos tenés- accedes al expediente. Vos tenés, obviamente, pueden acceder los abogados con su matrícula y una clave. Todo eso a través del Colegio de Abogados. Y una vez que vos accedes, te permite ingresar a lo que es el sistema. Luego, una vez que vos ingresás la demanda, ya el sistema propio, que también a veces lo hacen obviamente los juzgados, cuando la mesa, primero en el expediente entra una mesa de entrada, la mesa de entrada sortea al juzgado y ahí llega al juzgado, ya ahí nomás te vinculan a vos al expediente, como abogado, te vinculan al expediente y de ahí ya empezás a subir los escritos, las cédulas, empezás a subir todo y vas manejando, en vez de hacer como era hasta antes de la pandemia, porque realmente esto se empezó a implementar o se aceleró, mejor dicho, post pandemia, porque antes de la pandemia vos tenías el expediente digital, sí, escaneado, todo, te subían el decreto ahí, vos lo ibas, pero seguía el viejo sistema que íbamos y se presentaba el papel, te ponían el sellito y te quedabas con la copia de recibido, con la fecha ahí, en la fecha de recibido, ingresaba. Qué arcaico. Entonces, te abrían el expediente, te ponían una hojita adentro, te lo cerraban y lo llevaban para adentro. Y después, a partir de, como no se podía ir al tribunal, no podías hacer el cambio de papeles por lo que era el COVID y todo, bueno, se aceleró y hoy en día tenés toda la presentación digital, hasta inclusive las cédulas son digitales. Todavía se sigue mandando el viejo sistema de cédulas por papel, pero ya de a poco va también pasando por arriba. Pero bueno, a lo que vamos es esto que vos decís del jurado, es realmente un arte. Estoy justamente tratando de hacer memoria. Hay una película que también habla de la justicia que muestra muy bien cómo eligen al jurado. Me sale el juez, pero no es el juez. Sí, puede ser de juez, de Judge. La de Tony Stark. La de Tony Stark. La de hoy, Robert Downey Jr. No, de Anthony Hopkins, que el padre es juez. No, Anthony Hopkins no, Robert Duvall. Robert Duvall. Hace de juez. Va y dice, no, este sí, este no, este sí, este no. Que tienen un secretario. Realmente se mueve mucha gente porque se muestra, el abogado está así, lo ve y le va cantando a la secretaria y van tachando, van haciendo... Es un arte. De acá, cuando se empezó a implementar Hace esto... poco salió una película buenísima, perdón que te interrumpa, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es básicamente a un chabón que lo llaman para ser jurado de un asesinato que él cometió. Y entonces la película es el debate filosófico de si él está decidido a condenar a un inocente porque el crimen lo cometió él, o si va a exponerse, declarar, o sea, confesar y hacerlo zafar al otro, porque a él lo llaman de jurado, y aceptó y se dio cuenta que el caso por el que juzgaban al tipo era por el crimen que él había cometido. Lindo. 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 Perdón. ¿Cómo se llama la película? No, tendría que acordarme, creo que es El Jurado, o tendría que ver, porque no. Salió hace poco. Puede ser. Y bueno, de acá, del Ministerio Público de la Acusación, han enviado gente a estudiar todo eso. ¿Cómo es la elección del jurado? ¿Cómo hacen? Porque si vos querés adaptar el sistema, tenés que saber. Esos pormenores los tenés que saber. Claro. Entonces. Porque no es cuestión de simplemente llamar al azar un par de personas. No. Porque tiene sentido porque dice, claro, la defensa puede decir objeto a este, no me gusta este.
Sí. puede estar en contra de... O hasta la fiscalía puede oponerse al que elige Claro, el defensor. y así lo van limpiando, porque y vos Exacto. podés decir, che, este puede tirar para mi lado, puede comprar mi historia. Porque aparte creo que viene con expediente, todo estudian, todo. Todo. Entonces, porque al final termina siendo, gana el que mejor convence al jurado. O sea, Claro. ¿qué vos decís? ¿Se hace justicia? No sé si se hace justicia, pero es lo más imparcial que en un sistema de personas que vivimos en sociedad podemos alcanzar, ¿no? Exacto. Que la decisión sea tomada por un grupo colegiado de iguales. Que digan, la verdad que le creo a este o le creo a este otro. Y además, imagínate lo que es. Y si supongamos el jurado se equivocara mucho, el juez, creo que ahí sí tiene capacidad de cómo revertir o intervenir. Sí. Acá, encima, digamos, no es, ay, yo soy jurado y se terminó. No. Lleva todo un detrás. Por ejemplo, se alojan en hoteles que están alejados de todo. No, o sea, durante todo el juicio no ven a su familia. Están alojados en hoteles sin televisor, sin teléfono, sin diarios, sin nada, para no afectar su imparcialidad. Por si un caso es muy mediático y tiene alguna preponderancia específica. Exacto. Ahora en el último tiempo a lo mejor habría que chequearlo, puede haber cambiado y algo a lo mejor puede haber cambiado, pero digamos, originalmente siempre fue de esa forma, se mantenía lejos al jurado. Y bueno, ojalá, digamos, a mí me parece que es la forma, digamos, a mí como estudiante de Derecho, es una de las formas más puras, me parece, para mí, de juzgar. Porque, como venimos diciendo, me juzgan mis pares, me juzga mi vecino. Ahora, vamos a un plano como sociedad, podemos entrar, que es un debate. Realmente el juicio por jurado en Argentina no se implementó. Porque imagínate, el juicio por jurado en Argentina viene desde largo y tendido. No es ahora que surgió ahora de la noche por la mañana. Viene largo y tendido. Puede ser Ahora, un poco que los jueces se negaban a ceder tal vez ese poder de... tenés todo. Era increíble, porque antes en el sistema viejo el juez te investigaba y te juzgaba. O sea, era juez, jurado, verdugo. Juez, jurado, la famosa frase de juez, jurado, verdugo, hacía todo. Claro. Determinaba todo el juez. Claro. Pues el juez de instrucción se lo pasaba al juez de sentencia y el juez de sentencia decía, y bueno, dale. No, vamos, entre fantasmas no vamos a pisar la sábana. Exacto. ¿Y el fiscal qué hacía en ese viejo sistema? Y el fiscal, digamos, acompañaba a la investigación del propio juez. Hay una... Claro, pero estaba subordinado al juez. Estaba... No era un par, era un subordinado. Bueno, sí. Fíjate que no me puedo acordar la película. Hay una película argentina que actúa Darín, Franchella. Sí, El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, Sí. vos se quería decir. El secreto de sus ojos. Sí, Me acordaba digo. Ellos son empleados del juzgado, pero no sé bien qué son, si son. No son secretarios, pero son como ahí los. Bueno, pero en el secreto del ojo te explica muy bien. Te explica muy bien. Fíjate cómo iban, estaba así como le acababa Pedro Franchella y dice esa parte que es buenísima cuando el actor que hace el juez dice, vieron a un porteño vestido de traje con. Es así. Y lo peor no es que era porteño porque estaba vestido de traje en Chivilcoy a las 3 de la tarde, sino porque entró y pidió no sé qué mierda había pedido. Dijo, Chupi. nadie hace. Era Chupi. ¿Eh? Había pedido alcohol. Ah, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Pide Chupi a las 3 de la tarde. No, en un pueblo. Al menos el borrachín del pueblo. Así que, claro, era el secreto de su ojo. No me podía acordar. ¿Usted piensa que yo soy pelotudo o no me hace caso? No me hace caso. Y el medio de Franchella, ¿qué te hace? Y después sale y dice, hay que negar todo, Benjamín. Eso es así. Esto es acá, hay que negar todo. Siempre hay que negar todo. ¿Y sí? Totalmente. ¿Y sí? Es así. Pero bueno, ojalá simplemente en Santa Fe y en Argentina el juicio por jurado, porque realmente creo yo le va a dar una cuota de transparencia a la justicia, otra cuota más, y va a ser realmente divertido. Ojalá que estemos como sociedad preparados para eso, porque van a llamar a cualquier persona. Claro, no es como ese juez de fiscal de mesa que no te puede negar. No,
No, acá tenés ¿Sos jurado? que... Creo que si te negás estás en desacato. ¿En desacato? Tenés varias, obviamente, como todo tenés varias excepciones, pero sí, es una carga social en la cual vos no podés Negarte. negarte. Entonces tenés que ir sí o sí. Aparte, Lo que- bajo la lógica de hoy por mí, mañana por vos. O sea, a ver, si vos querés que tener el privilegio de ser jugado de esta manera, en el que la gente común es parte, o sea, parte. pero todo dice, no, la justicia se siente alejada de la gente porque la gente no entiende la justicia o no es parte. Esto es la mejor manera de incorporar a la gente común a la justicia, porque son parte fundamental en la toma de la decisión. Los que deciden si uno es culpable o no, en cualquier procedimiento es esto, ¿no? Es tanto civil como penal, como... No, más, no, más, es más en lo no, penal. en lo penal. Lo En lo civil civil es no. más juez. Pasa que, digamos, lo civil no acarrea una consecuencia tan grave como lo Claro, penal. como lo penal. Ahí lo que te está diciendo es la carga de la decisión, la tiene gente como vos, a la cual vos podés convencer. No es un juez que está ahí con la ley encima. Sí, sí, que depende y que se depende de muchos factores. Entonces, lo que vos haces es Igual, básicamente, una última duda antes de cerrar. sí, Los jurados serían solamente para los juzgados en primera instancia. Las cámaras no tendrían no sé jurado. cómo, hay que ver cómo lo instrumentan. ¿Cómo? En teoría, no. En teoría no. En teoría debería ser como es ahora. Vos cuando vas a una cámara, tramitas un poquito más, pero la cámara al revés, no tenés mucho trámite dentro de una cámara. Hay Entonces, distintas cámaras, ¿no? Pues está la cámara de apelaciones que recibe tenés, solo apelaciones. Está la cámara no, de... tenés, en todo tenés cámara, nada más que es distintas el foro que sea. Cámara en lo civil y comercial, cámara de apelación en lo penal, cámara de apelación en lo laboral, en el contencioso administrativo, cámaras de circuito. Tenés en cada rama, vos tenés una cámara. Qué lindo ser camarista. ¿Eh? Oh, Ya ahí estás hecho. sí, es el paso previo Ahí ya estás hecho. Estás ahí como esperando para cabecear la pelota. el paso previo a la corte. Digamos, y es otro cargo que, digamos, también no es tampoco tan fácil como decir, bueno, apelo y listo. No llega a tanta apelación. Porque es caro. O sea, todo porque es caro. Entonces, ¿qué se hace? Además que ya es colegiado, ya son 3 ahí. Claro, sí, sí. No, claro. Son 3. Son 3. Ya ahí son 3. Vamos, ¿cómo era antes? 1, 3, 5. Un juez de primera instancia, 3 de cámara, y la de segunda corte. instancia y 5 de la corte. Ahora es Me 1, encanta para 3, 7. acordarte. 1, 3, 5. Era Claro, buena memotecnia. claro. Claro, pero en cambio ponele, claro, en Cava, como es justicia nacional y tiene el sistema viejo, es No, 3. 1, 3, 5. Cava. No, pero siempre las sentencias No. de lo penal no son... 3 minutos quedan. Me están echando en vivo, esto es terrible. Me están Bueno, amenazando. cerrá Cerrá. y ya hacemos el No, cierre. termina como es justicia federal, siempre digamos en todo vas a tener un primer juez de instancia, 3 de apelación y bueno, la corte que te aplique. Ok. No, pero ponele, cuando a Cristina la condenaron, ¿no la condenaron 3 jueces? Claro, casación penal. Ah, era una cámara. Claro, eso es la segunda instancia. Ujú. Por eso ahora apeló a la corte. Ahí está. Y veremos qué hace la corte. Y fíjate, No, la corte puede aplicar el 280 que a Meto no me interesa. y hay que ver qué postura porque volvemos, estaban desde un lado del oficialismo celebrando que a Cristina le iban a meter presa, ahora bajaron los 2 jueces de la corte, uno te renunció, celebró el kirchnerismo y celebró el macrismo. Aplica el 280 por falta de gente. Y si aplica el 280, F. Cristina. Señoras y señores, esto fue todo el programa de hoy de Decisiones, muy vinculado a lo que es la justicia en nuestra provincia, porque viene siendo un tema que está en boca de todos a nivel nacional por la cuestión de la designación de los jueces de la Corte Suprema a nivel nacional. Acá en Santa Fe tuvo también mucho ímpetu. Les agradecemos a todos por estar pendientes. Nos vemos nuevamente el lunes que viene con lo que van a ser ya los resultados de las elecciones a nivel santafesino. Nos vemos, gracias a todos. Esto fue un programa más de Decisiones. Nos vemos.